¿O qué? Lo de transición. Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero la quítalo. No, pero helado. Vale, listo. Entonces, ya hemos creado todas las luces. Sería bueno poner aquí también el RGB de la piscina, ya que estamos hablando Hombre, sí, de iluminación. Es interesante, ¿vale? interesante. Además, hoy día es raro hay alguien que no te pida el control, un detalle en el salón, algo que sea un RGB. Sí. Pues vamos aquí a la planta y le decimos añadir objeto RGB. Arriba, RGB lamp, el segundo. Ah, sí, aquí está. Se me crea aquí. Vamos a ponerlo ahí, un RGB. Y me dice este RGB lamp, llamémoslo RGB solamente, ¿vale? Y luego el RGB objeto. Y me dice que elija uno. Ah, no le he creado. Nos vamos a System y le decimos en System, botón derecho, añadir RGB. Vale. Espérate, lo elegimos. Aquí está. RGB. Perdón. Aquí estamos. En System RGB. RGB Lamp, Scan X, me dice que también puedo elegir otros RGB de otros protocolos. Data Type va a ser un byte por color. Puede poner 3 bytes, RGBW un byte color, RGBW 6 bytes o White Cool and Warm de 2 bytes. ¿Vale? El que tengo elegido yo es RGBW un byte por color. ¿Vale? Entonces simplemente pongo aquí el Red Group y Red Feedback Book, pero ojo, es el de byte. ¿Vale? simplemente voy aquí en iluminación RGB, el valor que sea el 23 y el otro sería 1.24. No, tienes que poner... No, mira, Ah, vale, perfecto. Ah, genial. ¿vale? El green, que sería la G, sería 128 129. El blue, la B, RGB Val 101.134. Y el white, el Val 138 139. Switch feedback dice si se habilita es posible enviar un bit de PT1 comando a un grupo KNX para actuar un on-off externo para quitarle la alimentación al vale. RGB. Okay. Si es que se quiere, pero en este caso no tenemos nada. Bien, ya tenemos iluminación hecha, Antonio. Está genial. De hecho, es muy sencillo. Lo principal es importar tu proyecto ETS al programa de edición, seleccionar los iconos que vas a utilizar. Si ya cuando seleccionas una lámpara te va a decir cuáles son las direcciones de grupo que necesitas. Incluso te sirve de que si te está diciendo las direcciones de grupo que necesitas y a ti se te ha olvidado crearla en ETS porque no está muy suelto en esto, ya te está dando la pista de que tienes que crearla en ETS. Efectivamente. Luego, es que es muy cómodo y muy sencillo, ¿de acuerdo? Bien. Está muy bien. Ahora, por lo menos vamos a subirlo, ¿no? Al servidor, a ver qué vemos. Ah, vale, claro. ¿Vale? Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Uno, se hace con deploy, Deploy. Upload to local server. Supongamos que estamos en obra y en la obra todavía no hay internet. Así que estamos en red local. En red de área estamos local. Entre nuestro ordenador y el equipo conectado. Efectivamente. Entonces, usamos Upload to local server. Y si cuando tengamos ya la red, Upload to the cloud. La diferencia es que esto tenemos que hacer en área local, como has bien dicho tú, pero esto lo podemos hacer desde nuestra oficina, aunque la obra está a 100 kilómetros. Claro, porque sospecho, esto tú confírmamelo, lo que sospecho es que lo que hace es que tú desde tu ordenador lo subes a la nube detecta dónde está el web server y lo carga en el server. ¿vale? Efectivamente. Vale. Pero para esto tenemos que terminar de configurar. Perdona, lo carga en el server y lo cargará en la app de la aplicación también. Por eso es interesante subirlo al server porque hace como de administrador entre todas esas partes. Sí.
Lo que no hemos hecho, y vamos a revisar, porque nos van a faltar datos del servidor, pero en la parte de SyncOnX Configurator. No Vale. le hemos dicho al servidor nada de ICANX School ni nada de eso. Vale. La dirección IP. DNS. Vamos a System. System, vemos las propiedades abajo. Vale. El password. Era password. No nos complicado de momento. SyncOnX Cloud, mira, está deshabilitada. Vamos a habilitarla. Claro, estamos poniendo los mismos parámetros que habíamos puesto Efectivamente. en el dispositivo, en la configuración del dispositivo, Sí. para que ambos parámetros, cuando vayan al cloud, el cloud compare y diga, un proyecto con estos parámetros es el server con estos parámetros. Ahí está. Pues entonces, esto es de esto. Efectivamente, el configurador tiene que estar igual que el servidor. Correcto. Vale. Vamos a usar SyncOnX Cloud, hemos habilitado y me pide el password de... que es el mismo. No nos complicamos ahora mismo. Password. Ojo, el usuario, el integrador, pondrá su propio password. ¿Vale? Este password, estos dos passwords pueden ser lo mismo. ¿Vale? Pueden ser el mismo. Pero ojo, no pueden ser el mismo que los usuarios. No puede ser la misma contraseña que la de un El usuario. El Vale. usuario, el dueño, digamos, Sí, ¿no? sí, Del sí. iPad o el Sí, tuyo o sí. lo que sea. Tiene que ser diferente. Vale. Vamos a habilitar esto. Automatic Server Update. ¿Qué quiere decir esto? Si lo habilito, quiere decir que yo subo al cloud y el SyncOnX, el servidor, va a estar preguntando a la nube Si hay cambios. si hay cambios. Correcto. Si hay cambios, se baja el último proyecto. Ok. Tardará, lo hace más o menos cada minuto. Cada minuto se la pregunta. Hacer la pregunta. Tampoco cuesta nada con mandar cada minuto, más o menos, ¿eh? Luego, Automatic Authentication está deshabilitada. Si no tienes marcado esto, tú tienes que autenticarlo vía la página de servicio. Ajá. ¿Vale? Pero si le dices habilitar, cuando el cliente se baje su proyecto con el código QR que te hemos visto, Ajá. le va a preguntar el usuario la contraseña. Vale. Es decir, y el usuario, si cambia de móvil o cambia de tablet, le va a volver a preguntar sobre el usuario y Exacto. contraseña, porque se autentica automáticamente. Automatic Connection, ¿qué quiere decir esto? Que esto es totalmente automático. No necesitamos abrir puertos para internet. Genial, genial. Eso tienes que habilitarlo ya. Voy deshabilitado, ¿vale? Entonces te sale esta opción, Local and Cloud, que dice, primeramente busca en local, en el área local, si estás en área local, te va a conectar en área local, ¿vale? Y si no, salta a la nube, porque no tienes internet, Ok. ¿vale? Ojo, si tengo un problema con la nube, porque tiene poca cobertura o lo que sea, pues puedes poner Local Remote and Cloud, y ahí sí te va directamente desde tu tablet, directamente se va a tratar de conectar al servidor. Obviamente tienes que abrir los puertos. Pero Vale. no lo recomiendo. No lo recomiendo. Espérate, pero vamos a ver esto porque esto es importante. Vamos a ver. Imaginamos que tenemos el server en nuestra instalación y perdemos internet. Nosotros cuando nos conectamos con nuestro teléfono, nos estamos conectando a la app que se conecta al cloud. Si no tenemos internet, ¿cómo nos conectamos al server? Porque yo Vale. entiendo que a través de la wifi nos podemos conectar, ¿no? ¿O cómo va Por la eso? wifi, por la wifi. Por la primero. wifi. Sí. Vale, entonces él lo que va a hacer es ver si a través de la red local se puede conectar. Si no se puede conectar a través de la red local, se conectará a través de internet. Vale, otra pregunta que te iba a hacer. Imagínate que nosotros perdemos internet y estamos haciendo cambios de encender, apagar luces, registrando registros y tal en el server. Sí. Si nosotros volvemos a llegar de nuevo en la línea de internet, entiendo yo que el mismo server enviará los datos actualizados de lo que ha sucedido a la cloud para que la cloud se actualice. Efectivamente. Perfecto. Vamos a ver. El proceso de descarga va a estar preguntando cada minuto. Pregunta al nube. Nube, ¿tienes un proyecto? Dice, no hago nada. Nube, ¿tienes un proyecto? Sí. Mándamelo. Se lo manda, se lo descarga. Una vez que esté completamente descargado, se ejecuta. Se ejecuta y eso tarda un tiempo en la descarga, ejecutarlo, etcétera. No es mucho tampoco. Y luego se ejecuta y obviamente ahí empieza a pedir feedbacks, las realimentaciones. Obviamente el server necesita preguntar a los actuadores en qué estado está.
porque algún actuador de luz está encendido y un actuador estará apagado, entonces tiene que actualizar la visualización. Repito, descarga, se ejecuta y pregunta. Muy bien. ¿Vale? Ok. Vamos a dejarlo en lo que se recomienda local and cloud, porque funciona de maravilla. ¿Vale? Bien, puerto no lo tocamos, 7550, la dirección IP local, KNX address, como es un aparato KNX, vamos a Hay que poner poner la dirección física. 1.1.50, No, por ejemplo. dale a... No lo está poniendo... No, es que tarda el teclado. espera. Ah, vale. 1.1.50 o la 100 o la que 25 sea. o la 10, cualquiera. KNX IP Interface. Aquí es cuando yo habilito, si quiero habilitar, programar con mi ThinkNX, programar la instalación. Me Ok. evito tener un USB, me evito todo. Lo habilito, me dice KNX diferente IP. Me permite, mi dirección IP es la 226, pero me dice, oye, ¿quieres una diferente IP? Sí, sería interesante para que no supieran que la dirección IP local interna no sea la misma con la que tú vas a programar. Efectivamente. ¿Le ponemos? No, da igual. Da igual, igual. Si quiero, ojo, algunos marcan estos router. Y al habilitar con router, el tráfico ya va por el IP, ya no va por el KNX, obviamente, ¿no? Ah. Entonces, cuidado. Si no lo tenemos como router, tenemos que tenerlo deshabilitado. Obviamente, un router sí necesita, por eso te permite el IP diferente, que esté en el rango 0. Ujú. El XX0, área, línea 0, es donde se colocan los routers. Exacto, no tiene sentido ponerle la 1150 si vas a habilitar el router. Efectivamente, por eso dice KNX diferente IP. Exacto. A ver, mira, System Name y KNX. Córdoba, longitud, le podemos cuando quiera, no es. Send command after reboot. ¿Qué quiere decir? Si la habilito, cada vez que hace un reboot, mando un comando de lo que yo quiero. Ujú. ¿Lo vemos? Como quiera. Mira. ¿Cuál full reboot o solamente software restart? Supongamos cuando se va la luz porque full reboot, ¿vale? Y yo quiero que con 0 segundos de retraso me mande system. Puedo mandar lo que quiero, mandar un bit, un byte, 2 bytes, leer una dirección, restar tal, reiniciar cualquier dirección Digo, ¿cuál es el dispositivo? sí. Hago una pausa, cambiar de página, pero mira, interesante aquí. Mensaje. Yo recomiendo primero poner aquellos integradores que tengan muchos proyectos, que ponga el nombre del proyecto. Para que sepa de dónde viene. Efectivamente, si no dice, el servidor se ha reiniciado. ¿Pero ¿Pero cuál? ICANX School. Servidor reiniciado. ¿Vale? En 10 minutos, ¿cuántas push notification quieres? Una. Ya está. Y esto aquí reinicio. Un nombre para... Un nombre de una etiqueta de esta... Todas las etiquetas la cataloga como... O sea, las cataloga por etiqueta y con esta etiqueta pues mandará solamente una. ¿Vale? O puedes ejecutar un comando Windows o puedes llamar lo que tú quieras, ¿no? Haga una llamada zip, mande un audio notification, o quiero que me ejecute el RGB se me encienda tal, o lo que sea. Todo lo que le voy a mandar, lo que está escrito en System aquí, todo aparece aquí. Si tiene modus, aparecerá ahí modus, ¿vale? Ok. Entonces me va a mandar un push notification cada vez que reinicie, ¿vale? Eso está muy bien por si colocas un server en una planta industrial. Y si reinicia, igual tienes que estar al tanto si hay que poner en marcha ciertas maquinarias o ciertos estados, ciertas cosas. O si por defecto tú quieres que se envíen ese tipo de órdenes cuando reinicie. Efectivamente. Luego hemos visto que esto está deshabilitado de time server, ¿vale? El envío de la fecha y la hora. Pero si está habilitado, aquí tienes que poner la dirección de grupo de la fecha hora y de otro de la hora. De la hora, sí. La licencia, ya vimos la licencia, aquí están los usuarios, que recuerda que estaban los usuarios, Ajá. ¿vale? Y luego, protection pins. Si quiero usar un pin para una
yo quiero, por ejemplo, cambiar de página, pero la página quiero que saque un PIN de seguridad. Por ejemplo, para entrar a la página de mantenimiento de un hotel donde solamente puede entrar el personal de mantenimiento. Efectivamente. Por ejemplo. Efectivamente. Y aquí hace los pins y aquí almacena, digamos, todos los security passwords. Vale, mira. Y otra cosa, hablando de seguridad. Si nos vamos a la interface, vemos que tenemos funciones, ¿recuerda? Funciones. Y dice que esta función tiene restricciones que no están configuradas. Yo quiero que esta página solamente la vea Antonio y Jorge, pero no la vea el usuario. Y es tan fácil como hacerlo así. Y no le va a aparecer. Pero has tocado en la función, no en la página. Repito. Función. Función. No configurado. Quiero que esta función solamente acceda... Pero no sé qué función, ¿a cuál función te refieres? La función a la iluminación. Es decir, que si yo deshabilito usuario, la pregunta es, ¿él puede ver la función pero no manipularla o ni siquiera No, puede verla? es que no le aparece. Ni le aparece. Ninguna función. Fantástico. Vale. Ahora, esto puedo hacerlo a nivel de función, pero también puedo hacerlo a nivel de página. También dice las restricciones que solamente la veo Antonio Jorge. Genial. Es más, voy a más. Yo quiero que esta luz del baño solamente me la encienda Antonio Jorge. Entonces solamente aparecerá, me pongo aquí Switch Plus 4 entre restricciones, no configurado, y la va a ver a Antonio Jorge. Eso está muy bien para que, por ejemplo, solamente ciertas personas, por ejemplo, conecten el aire acondicionado. Sí, un ejemplo muy típico en ThinkNX para usar esto es las páginas técnicas de mantenimiento. Por ejemplo, tienen las bombas de recirculación de agua caliente, del suelo radiante y de los fan coils y del agua caliente sanitaria. Es un dato que al cliente no le importa ver ni nada, porque ellos quieren encender la luz y él quiere tener el agua caliente. Si está funcionando la bomba o no funciona, que venga alguien que la mire. En este caso solamente tiene acceso el de mantenimiento. Te creas un grupo que se llama mantenimiento, donde está Antonio, Carlos, etcétera, y solamente accederán ellos a esa página. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. A esa página o función. Si aquí yo tengo creado uno que dice mantenimiento debajo de clima, al usuario no le aparecerá mantenimiento. Es más, me se ocurre ahora mismo una idea. Tú imagínate un despacho de oficina con 4 oficinas. Cada uno va a tener las funciones de su despacho. Tú no tienes por qué saber a qué temperatura, si tiene puesto el clima, si tiene puesto encender las luces. Mi compañero. Tú solamente en la misma visualización, que tú haces una sola visualización, cada uno va a ver la parte que le corresponde a su proyecto. Está genial. Y el administrador de todo ve todo. Y lo ve todo. Está genial. Sí. Sin ningún problema. Bien. Ya tenemos esto. Vamos a cerrar este de Ranch. Y vamos a hacer la primera parte si no tuviéramos internet. Ajá. Conectando. Estoy subiendo al el proyecto directamente. Ya está, subido. Ya está, ok. ¿Vale? Pero lo hemos hecho ahora mismo en red local. En red local. En red local. Hemos cogido el proyecto y lo hemos cargado en el server. Vale. Ahora cierro esto y me va a salir. Dice, ¿quieres también volcar esto en tu aplicación? ¿Vale? Ya sería subirlo a la nube. Windows, no, en la nube no. Estamos hablando en red local. Tú tienes tu iPad, tu Windows, etcétera, conectado a la red local y lo vamos a subir mediante red de área local. Vale, perfecto. Le dice sí. ¿Qué usuario quieres subir? A Antonio. Ya queda listo esto porque abajo dice la app creada por el uso de Antonio escriba 192.168.1.150 on setting en la iPad o Android application. Pero nosotros no tenemos iPad pero tenemos la Windows. Y eso estaba ThinkNX App Client, ¿recuerda? Que nos lo hemos bajado de internet. Es el cliente para ver la visualización. Efectivamente. Lo que no me acuerdo es qué contraseña le has puesto a Antonio. Ahora lo vemos. Vale. Aquí viene por defecto una demo, ¿vale? Y abajo tenemos un ordenador y una nube. O sea, si lo quiero bajar desde el ordenador o de la nube. Antes de esto, tengo aquí, dice, quiero proteger la página de settings, esta que estamos viendo con PIN o no. Habilita geolocalización. Yo le he puesto una localización. Quiere decir que el ThinkNX, que estamos en algunos sitios donde paga, aquí tenemos tarifa plana en España generalmente, pero en otros sitios, mientras estás en internet, estás gastando datos, pero cuando se acerca al punto de geolocalización, ya empieza a buscar la wifi, la área local. Por eso dice habilita geolocalización.
Search for local server dice que primero va a buscar el servidor local, en área local, y después irá Y después irá a la nube. internet, pero primero el local. Esto para un cliente no se lo vamos a poner porque Alwa siempre pregunte qué proyecto para abrir a la comunidad. Un cliente va a tener uno. Uno, pero el integrador puede tener varios. Claro. Entonces, le vamos a marcar. Open Demo Mode, pues no. En Demo Mode me lo vas a bajar, pero no va a comunicar. Dejamos abierto, dejamos sin esto. Bien. Una vez hecho esto, le damos a Download Configurator y ponemos lo que me dice aquí. 192.168.1.15 2.5050. Si te das cuenta y tú haces un ipconfig, verás que la 15 es la dirección de tu ordenador. Estás poniendo la dirección de tu ordenador. Vale. A lo que digo download, Va a descargar desde tu ordenador. ¿Sí ves? Ya estaba arriba el proyecto. Aquí está, en KNX School, tiene opciones de activar el proyecto, compartirlo o borrarlo. Vale, le damos simplemente aquí, confirmo la selección. Autenticación. Era Antonio. Y si ves antes que nada, si ves este chorro largo, Sí. ese es el chorro que hay que poner en el página de servicio, como se hacía antiguamente. ¿Vale? ¿Cuál es tu usuario? La contraseña, no me acuerdo. Pues vamos a verlo, tampoco... Pero la contraseña igual viene con asterisco, ¿no? ¿O qué? No, aquí está tu contraseña. Antonio, este de aquí. Vale, eso he copiado. Eso no, claro, es que te la voy a generar automáticamente. Efectivamente. Copiar. Pegar. Authenticate. En general no tenemos nada, pero en iluminación sí. Claro. Ahí está. Ahí está. Este dimmer, sale un pop-up. El dimmer siempre sale pop-up. Porque tiene claro, tres cosas. claro. On, off. Claro. Los dimmers estos tienen un soft dimming. Por eso tarda en apagar. Pero tiene que ser inmediato. ¿Qué? Oye, el clic. Este le habíamos puesto... ¿Qué le habíamos puesto a esta? El interruptor horario. Sí. Por eso te sale aquí un pop-up, porque no vas a hacerlo. Y te dice... Wow. Sunday, Monday, por ejemplo este de aquí, Sunday. Yo quiero habilitar esto, el Sunday on a la... Una pregunta. 000. Este calendario es un calendario semanal. La pregunta es, para hacer un calendario, digamos, de días festivos, ¿qué tendríamos que hacerlo? ¿Eso con lógica? ¿No? ¿Tiene un programador horario anual de estos de festivos? Esta es la forma tradicional. La sencilla para una vivienda. Cómo se hace un interruptor horario. Pero sin KNX tiene sus horarios propios, donde un horario no está ligado a un objeto de iluminación. Puedes tener un horario que a las 3 de la tarde se me enciende la luz del baño, para ser así un poco hortera. La luz del baño, se me enciende el Sonos, se me enciende el clima a 24 grados y se me baja 50% la presión. Ese es mi horario. O sea, no está ligado el horario sin KNX a un objeto de iluminación. Es lo que tú quieras, que tengas en la visualización. Pero Jorge, si yo quiero definir que un edificio de oficinas el día 25 de diciembre no se trabaja, pero quiero seleccionar 25 de diciembre... Lo puedes hacer en ese horario porque puedes decirle, o que se te inicie el horario, por ejemplo, con una condición al inicio de ¿cómo se llama? Al amanecer. Esto puede hacer. Y puede ser un horario que no, las excepciones que se llaman, ¿no? También lo puedes hacer ahí. Es decir, que por ejemplo, si tú le dices al edificio que todas las mañanas se enciende el clima a las 6 porque empieza la gente a trabajar a las 8, digo, pero el 25 de diciembre no. Vale. ¿Vale? No, simplemente, ¿sabes qué se puede puede hacer? Sí, ahora vamos a ver, mira. On, y se me apaga a la... Vamos a poner la hora. ¿Qué hora es? 1:51 pm, que son las 13. ¿A qué todo se has puesto? Oye, pues.
Esto con el iPad, con el Claro, dedito. con Con el el dedito dedito. mucho más rápido. La vas haciendo así, con el dedo y ya está. Sí. A las 13:52, ¿no? Alcanzaré, llegaré. Ahí como no corre, va a tener que volver para la 53. 13:53. ¿Te va a reconocer que está dentro de las 52 para ya te lo va a encender directamente? Esto no es prueba, no lo he hecho. No, tiene que llegar la hora. Es por el evento. Vamos a ver, ya está. Es que son ya las 52. No, entonces vamos a poner. Vas a tener que poner 53, 54 quizás, ¿no? Mm. 53 y 54, ¿no? No lo reconoce. Cuando llega la hora, manda su comando y ya está. Si ya ha pasado, ya ha pasado. Por eso te he dicho que si era el 52 no te lo iba Sí. a coger. Sí. Bien, otra forma de hacerlo mientras sucede esto, si ves el relojito que está acá arriba, ¿Sí? vamos a quitar esto. Vamos a crear un nuevo horario. Ujú. Aquí. Dice horario baño. Lo quiero de esta manera, como lo hemos puesto, o avanzado. Dice, quiero que Coño, ahí está. cada año, o sea, every, siempre, ¿no? Ujú. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. A esta hora, o al evento. A la salida o Sí, después sí. del sol. A la 1 va a ser. Aquí marca la hora, ¿eh? Ujú. Vale, hora. Le damos OK y aquí le decimos qué acciones quieres. Y se te abre un marco rojo, Ujú. ¿vale? Ahora mismo estamos en línea, ¿vale? Porque todo lo que haga ahora mismo se reproduce en el bus. Es decir, Pero vamos sí. a hacer como una secuencia Sí. de cosas que tú vas a señalar para que Sí. a la hora que tú lo has puesto haga todo lo que tú marques ahí. Efectivamente. Pero si le quito aquí, me lo va a hacer offline. No tiene por qué repetirse. Ajá. Ok. Supongamos que vas a hacer un apagado general, pues, y está la gente viviendo ahí, pues no le hace apagado general porque está grabando el horario de offline. Vale, ok. ¿Vale? Entonces yo quiero que se me encienda esta luz al 50% y esta de aquí, un ejemplo, ¿no? Ujú. Al 25%. Si ves, al 13% se ha puesto. Vale. Si ves que si hubiera aquí presión, actuaría con la presión. Si hubiera un clima, actuaría con el clima. Ujú. Todo lo que yo pueda coger con el teclado, con el dedo. Ujú. Una vez que está hecho esto, Termina de grabar. terminado. Vamos Ok. a comprobar dónde que está horario baño. Luz 1 al 50%, luz 5 al 13%. Ok. Y le digo, mira, copia a todos los días. Perdón, no era. A ver, copia. Ahí está. Luego el dimmer, perdón, el RGB. Tenemos RGB tanto el blanco como el color, Ajá. ¿vale? Incluso puedes poner aquí tu memoria, ¿no? Quiero que esto, un color, Te memorice colores determinados. me lo memorice y me saque cada un minuto, Cambie. lo cambie, lo o cambie. esos colores o aleatoriamente, si O tengo 10 aleatoriamente. colores. Muy bien. Puedes generar. Para el tema de cromoterapia está muy bien. Porque tú le puedes generar una escena de estos que pase por el rojo, por el azul, por tal. Y mientras le están haciendo un masaje ahí en el hotel, pues en la cabina de masaje está cambiando Sí, por los cambiando. colores. Sí, 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 sí. Está muy bien. Puedes hacerlo. Y lo tienes ya predefinido. Por ejemplo, masaje relajante, masaje antiestrés, masaje no sé qué. Eso va con el tema de unos colores determinados. No sé qué. Está muy bien. Mm.
¿O qué? Lo de 300. Corto y contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero